Buenas tardes, estimados alumnos. Damos continuidad a nuestra materia. Estamos en la tercera unidad, donde estamos viendo lo correspondiente a los estados financieros y el análisis financiero proyectado. Dado que en la primera parte de la asignación anterior estuvimos viendo lo correspondiente a los estados financieros proyectados, ahora vamos a ver el segundo gran tema de nuestra tercera unidad, que es el análisis financiero proyectado. Y vamos a ver dos temas muy importantes. El primero es el punto de equilibrio y el otro es referente a las razones financieras. Definamos qué es primeramente el análisis financiero proyectado. El análisis financiero proyectado no es más que una serie de cálculos matemáticos que nos ayudan a analizar y a estudiar cuál es la salud financiera de un negocio, de un proyecto, de un establecimiento. Estas fórmulas incluyen las operaciones básicas como sumas, restas, divisiones, en donde a través de los resultados vamos a poder analizar distintos aspectos sobre la salud financiera del negocio. Vamos a ver el primer gran tema del análisis financiero proyectado. Se le llama proyectado, es algo muy importante porque es un análisis hecho hacia el futuro. Algunos otros especialistas, en lugar de proyectado, le llaman proforma, pero básicamente estamos hablando de la misma cuestión. Bien, veamos ahora qué es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio se define como aquel cálculo que nos permite determinar el nivel de ventas en donde los ingresos y egresos son iguales. Es decir, necesitamos en un negocio, en un establecimiento, saber cuánto vamos a vender, es decir, es la cantidad, matemáticamente es Q, que nos va a permitir llegar a un equilibrio entre los ingresos y todos los egresos y costos del negocio. Por eso aquí en la imagen apreciamos una balanza en donde hay un equilibrio entre los ingresos y los costos fijos y los costos variables, que al final son todos los costos y gastos del establecimiento del futuro proyecto. Desde el punto de vista de fórmula, de este lado, del lado izquierdo, vamos a tener los ingresos que van a estar definidos por un precio de venta que se va a multiplicar por la cantidad a vender y eso nos va a dar el total de ingresos. Del otro lado, vamos a tener los costos fijos y a eso le vamos a sumar los costos variables que los vamos a multiplicar por la misma cantidad que vamos a producir y vender, que fue la que establecimos también en la multiplicación por el precio de venta. Haciendo una serie de despejes, el punto de equilibrio nos va a permitir calcular Q. Q, volvemos a repetir, es cantidad. Para obtener cantidad, vamos a dividir los costos fijos, es decir, el total de costos fijos, entre el precio variable, es decir, el precio de ventas, que no es más que el precio al que vamos a vender nuestro producto. Y a eso le vamos a restar los costos variables unitarios. Ojo, no costos variables totales, sino los costos variables unitarios. Estos costos variables unitarios
van a resultar de la división del total de costos variables entre la cantidad a vender. Y eso nos va a dar como resultado el costo variable unitario de cada uno de esos productos que se va a vender. Y entonces, esa Q, esa cantidad, nos va a representar nuestro punto de equilibrio en donde nosotros o el inversionista va a saber cuánto tiene que vender para no perder ni ganar. Ese es nuestro punto de equilibrio, jóvenes. Desde el punto de vista de fórmula, después de calcular la fórmula, podemos sacar nuestra gráfica. La gráfica es aquel punto en donde los costos totales y las ventas se encuentran. Si podemos distinguir aquí en la gráfica, la línea celeste, que es la penúltima que está hasta arriba, está representando ese costo total. Y la línea que está hasta arriba, que es la de las ventas, hay un punto de intersección. Ese punto de intersección, que es el que tenemos acá entre las 6,000 y 8,000 unidades de ventas, es donde estamos logrando el punto de equilibrio. De igual manera, en cantidad, estamos viendo que esa cantidad está en alrededor de las 89 unidades, que es el punto donde se están exactamente encontrando nuestros costos totales y las ventas, que al final esas ventas van a representar los ingresos del proyecto. Pasemos ahora a nuestro otro gran tema desde el punto de vista conceptual y teórico, que es de las razones financieras. Es el otro gran tema del análisis financiero. Las razones financieras son una serie de cálculos matemáticos, principalmente divisiones y restas, que nos van a permitir determinar qué tan sanas están las finanzas de un negocio, de un proyecto, desde el punto de vista de la liquidez, la solvencia, su rotación, su rentabilidad y su valor de mercado. Y son esas precisamente los tipos de razones financieras que vamos a analizar. Importante ir diferenciando estas razones financieras. La razón financiera, la primera, que es la de liquidez, es una razón financiera o son diferentes razones financieras que nos van a permitir ver la disponibilidad de recursos en el corto plazo para un negocio. Es decir, un negocio en el corto plazo siempre va a tener la necesidad de pagar renta, de pagar materias primas, de pagar sueldos y otros compromisos de corto plazo. Entonces, estas razones de liquidez nos van a ayudar a ver qué tan disponible tiene estos recursos financieros la empresa en el corto plazo. Es decir, por poner un ejemplo, nuestros activos circulantes tienen que ser mayores a nuestros pasivos circulantes. Recordemos que activos y pasivos circulantes nos hablan de dinero en el corto plazo. Los activos circulantes es todos aquellos activos que podemos convertir en el corto plazo inmediatamente en efectivo. Y nuestros pasivos circulantes son nuestras deudas de corto plazo. Entonces, si nuestra disponibilidad de fondos en el corto plazo es mayor a los recursos que tenemos que gastar en el corto plazo, pues se dice que tenemos una liquidez sana dentro de la empresa. Por el contrario, cuando hablamos del aspecto de rentabilidad, no estamos hablando del corto plazo. Cuando hablamos de aspectos de rentabilidad, siempre vamos a estar hablando de aspectos de largo plazo. Algunos autores establecen
Como largo plazo, todo aquello que vaya a un plazo mayor a un año. Algunos otros autores son más quisquillosos y dicen que la rentabilidad es de 2 años en adelante. Pero para fines académicos, para fines de lo que estamos haciendo, vamos a considerar la rentabilidad, pues estos cálculos que nos permiten ver en el largo plazo, entendido esto a más de un año, cómo van a comportarse durante este tiempo las finanzas de la empresa. Evidentemente, los resultados tienen que ser positivos. Nuestros indicadores de entradas, nuestros indicadores de activos, tienen que estar por encima de deudas y compromisos que pueda tener la empresa en el largo plazo. Por otra parte, comparemos ahora otras razones financieras. Hablemos primero de la solvencia. La solvencia es definida como la disponibilidad de recursos en el mediano plazo. En el mediano plazo, ¿qué tan disponibles tenemos estos fondos para poder cumplir los compromisos de la empresa? Tenemos también las razones de rotación. Cuando hablamos de rotación, nos estamos refiriendo al número de veces que determinado factor clave de la empresa da vuelta. Uno de los aspectos principales que les preocupa a las empresas, a los proyectos, es el aspecto de la rotación del inventario. Se va a decir que una empresa es más sana entre más veces logremos rotar el inventario. ¿Qué va a significar una mayor rotación del inventario? Pues va a significar que más fácilmente o en menos tiempo pudimos vender los bienes, las mercancías, los productos que elaboramos, los pudimos vender más rápido y volvimos nuevamente a abastecer el almacén de productos terminados para nuevamente poderlos vender. Evidentemente, poniendo un ejemplo, va a ser más sano un negocio que en 30 días logró vender su inventario a uno que se llevó 60 días. Es decir, hay mucho mayor eficiencia y productividad en este negocio que logró vender su inventario en 30 días que aquel que lo logró vender en 60. La rotación, desde luego, va a depender también del tipo de negocio. No todos los negocios tienen la misma rotación. Va a ser, por ejemplo, más rápida la rotación en un negocio de comida que en una mueblería. ¿Por qué? Porque el negocio de comida necesita rotar más rápidamente los alimentos que vende. A diferencia de la mueblería, que los muebles pueden estar 2, 3 semanas, un mes y no pasa nada. No estamos hablando de productos perecederos. Por último, tenemos la razón financiera del valor de mercado. A todo negocio, a toda empresa, le interesa que su empresa tenga el máximo valor de mercado posible, que sus acciones estén bien posicionadas, que el posicionamiento del mercado, que el conocimiento de los clientes sea fuerte. Este tipo de razones financieras agrupadas dentro del valor de mercado nos van a ayudar a saber qué tan posicionada está la empresa en el mercado. De ahí la utilidad. Por eso la importancia de estudiar todas estas razones financieras. Vamos a ir viendo algunos ejemplos de ellas. En cuanto a liquidez, hay dos fórmulas clásicas. Una es la tasa circulante, que nos permite ver la relación que guardan los activos circulantes en relación a los pasivos circulantes. Evidentemente, la diferencia tiene que ser positiva. No podemos obtener un resultado negativo porque si no, esto va a querer decir que nuestros
pasivos circulantes, estos compromisos a corto plazo son mayores a los recursos que tenemos disponibles. La prueba del ácido es una fórmula bastante similar a la anterior, con la diferencia de que adiciona un cálculo adicional, que es quitar de los activos circulantes las mercancías para ver qué tanto recursos tenemos en caja y en bancos y cuánto estos recursos nos permiten cubrir con estas deudas de cortísimo plazo. Entonces, esa sería la diferencia entre estas dos. Tenemos también algunos ejemplos de razones financieras. En cuanto a solvencia, tenemos una que representa la división entre deuda total, es decir, pasivos, entre activo total. Evidentemente, aquí, adelantándonos a lo que vamos a ver de forma práctica, estas deudas no deben de pasar del 50% de los activos totales. Si están pasando de ese nivel, entonces estamos en problemas dentro de la empresa. De igual manera, tenemos otra fórmula de solvencia que es la que nos habla de los incentivos fiscales para inversiones tangibles. Aquí habíamos comentado ya anteriormente la utilidad de las depreciaciones y amortizaciones como medio para recuperar las inversiones. En cuanto a rotación, nos interesa ver qué tanto tiempo tardamos en darle vuelta al inventario, y para eso nos sirven las fórmulas de tasa de actividad y periodo promedio de recolección. Tenemos también razones financieras referentes a la rentabilidad y al valor de mercado. En cuanto a la rentabilidad, hay algunas fórmulas muy interesantes, como la razón financiera de la tasa de margen de beneficio sobre ventas. Aquí nos interesa ver qué tanto de las ventas se convierten en utilidades. Entre mayor margen tengamos, se dice que hay más rentabilidad dentro de un negocio. Nos interesa también ver qué tanto representan estas utilidades sobre los activos totales. Entre mayor rendimiento en relación a los activos totales, es decir, a la inversión, al presupuesto general de inversión del proyecto, pues vamos a hablar de una mucho mayor rentabilidad. Tenemos ahí también, en cuanto al valor de mercado, algunas fórmulas también muy interesantes. Uno es la eficiencia de la contribución marginal. Y que ahí vamos a estar viendo la aportación de las ventas que están teniendo sobre la valoración de mercado de la empresa. Tenemos otra fórmula muy interesante que es el costo de la función de mercadotecnia. Evidentemente, las empresas tienen que invertir en la publicidad, tienen que invertir en que el mercado nos conozca, en los mecanismos de comunicación con el mercado, pero esos costos no pueden ser de alguna manera tan altos que representen una carga muy fuerte dentro de las ventas. Un margen de máximo el 20% sería el tope de estos costos. Los costos no pueden representar más de ese 20% del valor de las ventas. Lo deseable fuera que una empresa muy sana tuviéramos del 10% hacia abajo. Estimados alumnos, con esto damos por concluida la parte complementaria de la explicación teórica de nuestra materia de la
tercera unidad. Les deseo mucho éxito en la actividad. Por cualquier duda, estoy a sus órdenes. Que estén muy bien.